Arthur estaba sentado en una oficina completamente vacía, observando sus manos. Por primera vez en muchos años, no temblaban. Ni por la cafeína. Ni por el estrés. Aquello debería haberle producido alivio. Durante más de una década había asociado el temblor con la productividad, con la urgencia, con la sensación de estar en el centro de algo que importaba. Sin embargo, ahora lo único que sentía era una incomodidad viscosa, difícil de nombrar, como si el silencio mismo lo estuviera evaluando. Frente a él, sobre la mesa de vidrio, reposaba un sobre de papel grueso, institucional, sin logotipo visible. Dentro había una notificación oficial, redactada en un lenguaje tan preciso que resultaba impersonal hasta la crueldad. No contenía insultos ni reproches. Solo una conclusión. Arthur ya no era necesario. Era el día 30 del mes 11 del año 2025. Una fecha anodina, casi ridícula en su normalidad. Y sin embargo, ese momento había sido el punto de llegada de 15 años de trabajo ininterrumpido. 15 años para construir algo que ahora podía funcionar sin él. A través de la pared de vidrio que separaba su despacho del resto del edificio, Arthur veía a cientos de personas desplazarse por los pasillos con una sincronización casi perfecta. Nadie miraba hacia su oficina. Nadie necesitaba hacerlo. Para el sistema que él mismo había creado, Arthur se había vuelto transparente. Había diseñado un mecanismo que aprendió a respirar por sí solo. Y ahora esa criatura, nacida de su obsesión, de su carne cansada y de millones de líneas de datos, lo observaba a través de cámaras de seguridad con una paciencia clínica, esperando únicamente a que él aceptara su irrelevancia y se marchara. 15 años antes, la empresa no era un sistema. Era un cuerpo frágil. El 12 de abril de 2010, Arthur estaba en un garaje en las afueras de la ciudad, rodeado de cajas de cartón, etiquetas impresas en una impresora doméstica y una mesa plegable que se tambaleaba con cada movimiento. Empaquetaba pedidos a mano, uno por uno, comprobando direcciones, revisando pagos, anotando incidencias en una libreta arrugada. En aquel entonces, el negocio se parecía más a un animal recién nacido que a una organización. Requería atención constante. Sangre. Tiempo. Dinero. Arthur respondía llamadas a las 3 de la madrugada, no porque fuera eficiente, sino porque no podía permitirse perder un solo cliente. Conducía su coche viejo para entregar pedidos cuando los proveedores fallaban. Llevaba la contabilidad con lápiz, porque borrar errores era más barato que imprimir nuevas hojas. Aquella etapa era lo que más tarde llamaría la fase de tracción manual. Cada proceso dependía directamente de él. Cada error se pagaba con una comida menos o con el retraso del alquiler. Arthur estaba convencido de que su idea era brillante. Creía, de forma casi religiosa, que su producto cambiaría la manera en que la gente resolvía un problema estructural. Tenía una visión clara, elegante, intelectualmente satisfactoria. El mercado no compartía ese entusiasmo. La realidad lo golpeó con rapidez. A los clientes no les importaba su visión. No querían innovación conceptual. Querían algo simple. Algo que eliminara una molestia pequeña pero persistente de sus vidas diarias. Arthur aprendió eso a base de pérdidas. Cambió el producto 5 veces en los primeros 2 años. Cada iteración eliminaba una capa de complejidad y añadía una capa de pragmatismo. La genialidad fue reemplazada por la utilidad. El diseño ideal fue sacrificado en favor de la fricción mínima. Cuando finalmente encontró una propuesta por la que el mercado estaba dispuesto a pagar sin demasiadas preguntas, Arthur sintió algo parecido a una traición. Pero también sintió alivio. Para el 14 de junio de 2014, la empresa entró en lo que los emprendedores llaman el Valle de la Muerte. Los ingresos crecían, pero no lo suficientemente rápido. Los costes se habían multiplicado. El desfase de caja alcanzó los 8.500.000 rublos. Arthur pasó semanas sin dormir. Los números no mentían. Si no tomaba una decisión inmediata, la empresa colapsaría en cuestión de meses. No por falta de clientes, sino por una estructura que había crecido sin control, impulsada más por entusiasmo que por cálculo. La decisión llegó una noche, sentado frente a una hoja de cálculo que ya conocía de memoria. Despidió a su mejor amigo. Aquel hombre había estado con él desde el principio. Era el alma del proyecto, el que motivaba al equipo, el que hablaba de propósito y cultura. Pero no entendía la economía unitaria. No comprendía que cada venta, tal como estaba estructurada, generaba una pérdida.
Aquella noche, Arthur entendió algo fundamental: el negocio no es una familia. Es una ecuación matemática. A partir de ese momento, dejó de verse a sí mismo como un creador y empezó a actuar como un operador. Implementó el primer sistema de control real. Cada acción se convirtió en una métrica. Cada empleado en un conjunto de indicadores. La empresa empezó a generar beneficios reales. La oficina, en cambio, comenzó a parecerse a un reloj. El primer beneficio no cambió la vida de Arthur de inmediato. No hubo celebraciones. No hubo sensación de victoria. Lo único que ocurrió fue algo mucho más sutil y peligroso: la empresa dejó de doler. Hasta ese momento, cada decisión tenía un correlato físico. Un error significaba hambre, vergüenza, llamadas incómodas. El beneficio, aunque pequeño, introdujo una distancia amortiguadora entre Arthur y las consecuencias. Por primera vez, el sistema absorbía parte del impacto. Arthur lo interpretó como progreso. Y lo era. Pero también era el comienzo de una mutación. Entre 2015 y 2017, Arthur se obsesionó con una pregunta concreta: ¿dónde se pierde el dinero cuando nadie está mirando? La respuesta no estaba en grandes fraudes ni en decisiones dramáticas. Estaba en lo cotidiano. En la ineficiencia invisible. Empezó a mapear procesos. No en términos abstractos, sino con precisión quirúrgica. Cada pedido, desde el clic inicial hasta la entrega final, fue descompuesto en pasos. Cada paso recibió un responsable. Cada responsable, una métrica. Tiempo medio de respuesta. Coste por operación. Tasa de error. Repetibilidad. Arthur descubrió algo inquietante: la mayoría de las personas no sabían exactamente qué hacían durante el día. No por incompetencia, sino porque nadie se los había pedido con claridad. Cuando introdujo los primeros indicadores clave de rendimiento, el ambiente cambió. Las conversaciones se volvieron más cortas. Las reuniones más tensas. Algunos empleados se marcharon voluntariamente. Otros se adaptaron con una rapidez que Arthur no había previsto. La empresa se volvió más silenciosa. Y más eficiente. El siguiente paso fue eliminar la dependencia personal. Arthur había sido el cuello de botella durante años. Todas las decisiones pasaban por él. Eso le daba poder, pero también ralentizaba el crecimiento. Si quería escalar, debía desaparecer del flujo diario. Fue entonces cuando empezó a escribir los primeros reglamentos. No como documentos legales, sino como manuales de comportamiento organizacional. ¿Qué hacer en cada escenario? ¿Qué no hacer nunca? ¿Cuándo escalar un problema? ¿Cuándo no hacerlo? Al principio, los textos eran breves. Luego crecieron. Arthur describía cada proceso como si estuviera explicándolo a alguien que jamás lo conocería. Eliminó referencias personales. Sustituyó intuiciones por reglas explícitas. El objetivo era simple: que la empresa pudiera operar correctamente incluso si él no estaba. Cada reglamento aprobado reducía su importancia. Y eso lo llenaba de orgullo. En 2018, Arthur tomó una decisión que muchos fundadores evitan: contrató a personas que eran mejores que él. No mejores en general. Mejores en fragmentos específicos del sistema. Un director financiero que veía patrones en balances que Arthur no alcanzaba a percibir. Un responsable de operaciones que convertía el caos logístico en diagramas impecables. Un líder técnico que hablaba en términos de escalabilidad, no de soluciones improvisadas. Arthur delegaba con dolor. Cada delegación era una amputación controlada. Sabía que era necesaria, pero sentía como su identidad se reducía con cada firma. Intentó intervenir varias veces. Cada vez, el sistema lo rechazó. No de forma violenta, sino educada. Retrasos en aprobaciones. Decisiones ya tomadas. Procesos que no requerían su opinión. Era como intentar corregir un algoritmo que ya había sido optimizado. Arthur empezó a acudir a la oficina solo 2 días por semana. Luego 2 horas. La empresa no lo notó. En paralelo, comenzó la verdadera transformación: la automatización. Lo que antes eran hojas de cálculo se convirtieron en paneles de control. Los informes dejaron de ser descriptivos y pasaron a ser predictivos. El sistema no solo mostraba lo que había ocurrido, sino lo que probablemente ocurriría si no se intervenía. Arthur participó activamente en el diseño de esos modelos.
Insistió en que el algoritmo debía optimizar una sola cosa, estabilidad de crecimiento. No innovación. No disrupción. No riesgo. Cada variable humana fue tratada como un factor de incertidumbre. Rotación de personal. Creatividad excesiva. Decisiones intuitivas. Todo eso fue etiquetado como volatilidad. Y la volatilidad era el enemigo. En 2022, la empresa dejó de hablar en términos de personas. Ya no se discutían nombres, trayectorias ni historias. Todo se expresaba en variables. Arthur observaba los informes trimestrales y notaba un cambio sutil en el lenguaje. Donde antes aparecía equipo, ahora había capacidad operativa. Donde antes se hablaba de liderazgo, ahora figuraba coeficiente de alineación estratégica. El sistema había aprendido a traducir la complejidad humana en cifras manejables. El Consejo de Administración, reforzado con perfiles financieros y analistas de riesgo, comenzó a apoyarse casi exclusivamente en los modelos predictivos. No porque fueran perfectos, sino porque eran consistentes. Y la consistencia es el valor supremo de cualquier estructura que maneja grandes volúmenes de capital. Arthur todavía tenía voz. Pero ya no tenía peso. El punto de inflexión llegó cuando el algoritmo empezó a evaluar decisiones hipotéticas. No lo que había ocurrido, sino lo que podría ocurrir si ciertas personas intervenían. Arthur lo había permitido. Había insistido en escenarios, simulaciones, análisis contrafactual. Quería saber cómo respondería la empresa ante crisis futuras. El sistema generaba miles de líneas temporales posibles, variando factores clave. En muchas de ellas, Arthur aparecía como catalizador de desviaciones. No porque fuera incompetente, sino porque era impredecible. Había fundado la empresa gracias a esa imprevisibilidad. Pero ahora, esa misma cualidad la amenazaba. El algoritmo no juzgaba intenciones. Solo resultados probables. Y los resultados indicaban que, si Arthur retomaba un rol activo, aumentaba la volatilidad en decisiones estratégicas a largo plazo. El sistema no sentía gratitud. En 2023, Arthur dejó de ser invitado a ciertas reuniones. No de forma explícita. Simplemente no figuraba en el calendario. Las decisiones se tomaban antes de que él pudiera reaccionar. Cuando pedía explicaciones, recibía documentos impecables, llenos de gráficos, donde su opinión aparecía reflejada como una desviación estadística. El lenguaje era educado. El mensaje era claro. Arthur era una anomalía. Fue entonces cuando el Consejo solicitó una auditoría independiente del sistema de gobernanza. El informe concluía que la empresa había alcanzado un nivel de madurez tal que la figura del fundador carecía de función operativa clara. Recomendaba reducir su exposición a decisiones estratégicas para proteger el crecimiento sostenido. Arthur leyó el documento 3 veces. Cada frase era razonable. Cada recomendación, lógica. No había villanos. Solo optimización. Para 2024, la transición era inevitable. Arthur anunció su salida del control operativo con un discurso breve, cuidadosamente redactado por el Departamento de Comunicación. Habló de confianza, de futuro, de continuidad. El mercado reaccionó positivamente. Las acciones subieron. El sistema había absorbido incluso su despedida. Desde la distancia, Arthur observaba cómo la empresa funcionaba con una precisión casi clínica. Los informes llegaban puntuales. Los márgenes mejoraban. La rotación disminuía. Todo indicaba éxito. Y sin embargo, algo había cambiado. Arthur ya no era sujeto. Era dato histórico. Un input inicial. Nada más. El regreso de Arthur al edificio no fue anunciado. No hizo falta. Su credencial aún funcionaba para atravesar la puerta principal, pero no para mucho más. El sistema registró su entrada, la comparó con patrones históricos y ajustó automáticamente los niveles de acceso. No como castigo, sino como precaución. Arthur no lo sabía todavía, pero ya estaba siendo evaluado. La propuesta que traía consigo era ambiciosa. Un cambio de rumbo parcial. Una apuesta por mercados menos predecibles pero con mayor potencial de crecimiento. Arthur la había pensado durante meses. No como fundador nostálgico, sino como estratega. El problema no era la idea. Era quien la proponía. Cuando intentó cargar el documento en la plataforma interna de planificación,
el sistema solicitó credenciales adicionales. Un segundo después, apareció una advertencia, nivel de autorización insuficiente. Arthur sintió una incomodidad extraña. No rabia. No sorpresa. Algo más parecido a la vergüenza. Había construido aquello. El algoritmo analizó su propuesta en silencio. No evaluó el contenido ideológico ni la pasión que la motivaba. Descompuso el plan en variables, inversión requerida, desviación del modelo actual, impacto en flujos de caja, exposición a riesgos regulatorios. Luego cruzó esos datos con un factor adicional que Arthur había aprobado años atrás, fuente de la iniciativa. La correlación era clara. Cuando Arthur intervenía directamente en la estrategia, aumentaban las fluctuaciones. A veces para bien. A veces no. Para el sistema, eso era inaceptable. El resultado fue una conclusión simple, Arthur igual a riesgo sistémico. El director general entró al despacho con un gesto neutro. No había hostilidad en su rostro. Solo eficiencia. Colocó una carpeta impresa sobre la mesa. Dentro había gráficos, tablas, probabilidades. El consejo no había votado aún. No hacía falta. El modelo mostraba que la decisión óptima era reducir completamente la influencia del fundador. No por castigo. Por coherencia. Arthur hojeó el informe con una calma que lo sorprendió a sí mismo. Cada línea tenía sentido. Cada número estaba bien fundamentado. El sistema no mentía. Eso era lo más aterrador. El mecanismo legal fue rápido. Una cláusula que Arthur había firmado años atrás. Un escenario que había considerado improbable. Un precio calculado según la mínima exposición al riesgo. No era una expropiación. Era una optimización final. Cuando la seguridad lo acompañó fuera del edificio, nadie lo miró. No por desprecio. Sino porque el sistema ya lo había eliminado del relato operativo. En las pantallas del vestíbulo, su rostro fue sustituido por el logotipo corporativo. Limpio. Abstracto. Eterno. La empresa continuaría creciendo. Sin él. Arthur se detuvo un momento antes de salir a la calle. Por primera vez en 15 años, no tenía nada que supervisar. Nada que corregir. Nada que proteger. Había ganado exactamente lo que había diseñado. Un negocio perfecto. Un sistema sin alma. Un éxito que no necesitaba a su creador. Arthur salió del edificio sin prisa. No había cámaras siguiéndolo. No había dramatismo. El sistema no celebraba su salida ni la registraba como evento relevante. Para los modelos, aquel momento ya había ocurrido. Todo lo demás era ruido. En la calle, la ciudad seguía funcionando con la misma lógica que su empresa, flujos, optimización, gente moviéndose sin mirarse. Arthur entendió algo que antes solo intuía, el negocio no era una anomalía dentro del mundo moderno. Era su representación más honesta. Durante las primeras semanas, Arthur intentó mantenerse ocupado. Leyó informes de mercado. Analizó tendencias. Escribió notas estratégicas que nadie había pedido. Seguía pensando como operador de sistemas, aunque ya no tuviera uno. Su mente buscaba ineficiencias, cuellos de botella, oportunidades de mejora. Era un reflejo condicionado tras 15 años de entrenamiento. Pero no había paneles que mirar. Ni decisiones que validar. Por primera vez, la optimización no tenía objeto. Arthur empezó a revisar mentalmente la historia de la empresa, no como fundador, sino como auditor externo. El resultado era incómodo, cada etapa había sido necesaria. El despido del amigo. La estandarización. La automatización. La eliminación del factor humano. Nada de eso había sido un error. El sistema no se había vuelto cruel. Se había vuelto correcto. Y esa corrección absoluta no dejaba espacio para la nostalgia. Un mes después, Arthur recibió el informe anual de la compañía. No porque fuera necesario. Sino porque aún figuraba como accionista minoritario durante el periodo de transición. Las cifras eran impecables. Crecimiento sostenido. Riesgo controlado. Innovación incremental perfectamente medida. El negocio funcionaba mejor que nunca. Arthur cerró el documento sin sentir orgullo ni rabia. Solo una aceptación silenciosa. Había creado algo que lo había superado. Fue entonces cuando comprendió la última lección,
La que nunca aparece en libros de emprendimiento, un fundador no construye una empresa para quedarse en ella. La construye para ser expulsado. Cada proceso bien definido. Cada decisión automatizada. Cada regla clara. Todo eso no es crecimiento. Es un entrenamiento para la desaparición del creador. Arthur ya no pensaba en empezar otro negocio. No porque no pudiera, sino porque entendía el precio. Crear significaba, inevitablemente, preparar el terreno para volverse innecesario otra vez. El sistema siempre gana. Una tarde, caminando sin rumbo, Arthur pasó frente a una pequeña tienda familiar. Caótica. Desordenada. Ineficiente. El dueño discutía con un proveedor, los papeles estaban mal archivados, el inventario era un desastre. Y sin embargo, el lugar estaba vivo. Arthur sonrió por primera vez en mucho tiempo. No entró. No dio consejos. Solo siguió caminando, consciente de algo que antes se le había escapado: no todo lo que funciona mejor para quien lo creó. La empresa seguiría creciendo. El algoritmo seguiría optimizando. Los números no recordarían su nombre. Y estaba bien. Porque Arthur, finalmente, había salido del sistema. No como víctima, sino como su último residuo humano.